Bien, en el día de hoy vamos a continuar viendo lo que sería el cálculo de límites, límites que conducen en una primera instancia a lo que voy a llamar una indeterminación, y vamos a ver cómo, según el tipo de indeterminación que tengamos, vamos a deshacernos de ella. Recuerden que una indeterminación era en principio como una pared o muro que ocultaba el verdadero resultado del límite. Si yo quería determinar cuál era el resultado de ese límite, debía deshacerme de la indeterminación. Hay distintos tipos de indeterminaciones, ergo, de paredes o muros, y entonces para cada tipo de pared, un método particular que te permite la destrucción de ese muro y el descubrimiento del resultado que oculta detrás. Bien, nosotros nos vamos entonces a limitar en este primer momento a indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 que fueron generadas por un cociente de polinomios. Recuerden que esas indeterminaciones las vamos a levantar, o sea, nos vamos a deshacer de ellas, aplicando lo que vamos a llamar el método de Descartes. ¿Y en qué consistía el método de Descartes? Descartes decía que teníamos que factoriar lo más que podíamos numerador y denominador de esa expresión, que al hacerlo se iba a evidenciar alguna simplificación que terminaría por levantar la indeterminación. Bien, vayamos entonces a un primer ejercicio. Me piden calcular el siguiente límite. ¿Está? Entonces, vamos a empezar por cambiar x por el valor de la tendencia. Cuando tú cambies la x por 1, acuérdense en que van a cambiar la x por algo que es casi 1, porque esto significa que la x se va a aproximar al 1 tanto como queramos, pero no puede llegar a tomar nunca exactamente el valor 1. Entonces, vamos a cambiar aquí la x por algo que es casi 1. Nos va a quedar casi 0 arriba, casi 0 abajo. Y esto es algo que conocemos con el nombre de indeterminación. Cuando vamos a ver cómo se generó, resulta que es generada por un cociente de polinomios. Entonces vamos a empezar por pensar que vamos a levantar esa indeterminación aplicando Descartes. Muy bien, Descartes entonces me dice que tome el numerador de la expresión y trate de factoriarlo. Pero para factoriar un polinomio, ustedes tienen que recordar que van a tener que empezar por hallarle sus raíces. ¿Cuántas raíces tenía un polinomio? Tantas como grado tenga. Y recuerden que el grado se los va a dar el mayor exponente al que aparece elevado la incógnita. Por lo tanto, esto es un polinomio de grado 2, porque el mayor exponente de la x es un 2, por lo tanto hay dos raíces para determinar. Como esto es una ecuación de segundo grado, cuando la igualás a 0 para hallarle sus raíces, podés hallarlas por báscara, o, si no, en este caso, como es una ecuación de segundo grado incompleta, hasta incluso por despeje. Es decir, vos tenés la expresión igualada a 0 porque tu objetivo es hallarle las raíces. Si usaras báscara, un a que vale menos 2, un b que vale 0 porque no tengo término en x, y un c que vale 4. Con eso aplicarías la receta. Si lo vas a hacer por despeje, yo pasé esto para el otro lado para que quedara positivo, luego el 4 que multiplica dividiendo, por eso te quedó 1, y para deshacerme de la potencia, aplico raíz cuadrada y entonces sirve tanto el valor positivo como negativo. Por eso se generan dos raíces que son más 1 y menos 1. Bien, entonces vuelvo aquí y el teorema de la descomposición factorial me dice que como las dos raíces fueron reales, vos vas a arrancar escribiendo el coeficiente principal, que es el numerito que multiplica el término de mayor grado, luego vamos a multiplicarlo por dos paréntesis, uno por cada raíz real que descubriste. Entonces la primera sería, por ejemplo, x menos 1, y el otro es x menos menos 1, lo cual te va a quedar x más 1. Y acá tenemos la descomposición factorial de nuestro numerador.
Vamos a tomar ahora el denominador de la fracción, lo que estaba abajo, y vamos a tratar de determinar las raíces de este polinomio para poder escribir la descomposición factorial. Este polinomio es ahora de tercer grado, tiene 3 raíces. Entonces, ¿qué podía utilizar para descubrir por lo menos una raíz, poder bajar por un Ruffini a un cociente de segundo y ahí sí, si querés, terminás por un Bhaskara? Bueno, ustedes tenían raíces evidentes y el teorema de la raíz racional. Por teorema de las raíces evidentes, si un polinomio carece de término independiente, admite la raíz cero. Entonces, como esto no tenía término independiente, término que no dependiera de x, entonces sabemos que baja por cero. Voy a hacer un Ruffini. Acuérdense que se colocan acá los coeficientes del polinomio completo y ordenado, es decir, multiplicando al x3, multiplicando al x2, multiplicando a la x, y como término independiente, como no hay nada, un 0. Vamos a bajar por la raíz 0, el primer valor se copiaba, multiplicabas cruzado, corrías un lugar, sumo en vertical y repito el proceso. Multiplico cruzado, corro un lugar, sumo. Multiplico cruzado, corro un lugar, sumo. Y efectivamente, si estoy bajando por algo que es raíz, en el último casillero debe quedarme un 0. Pero no solamente estoy corroborando que lo que coloco acá es raíz, al darme un resto 0, sino que también sabés que lo que queda en casilleros anteriores son los coeficientes de un cociente un grado menor que el polinomio de partida, o sea que si el polinomio de partida era de grado 3, este cociente te queda de grado 2, y él va a arrastrar o va a contener las restantes raíces que tenía tu polinomio original. Por lo tanto, como es de segundo grado, lo termino de resolver por Bhaskara, y hete aquí las 2 raíces que te faltan del polinomio de partida, que era de grado 3. Una vez que descubrieron todas las raíces, vuelvo al teorema de la descomposición factorial. Como todas las raíces fueron reales, arranco poniendo el coeficiente principal, o sea, el numerito que multiplica el término de mayor grado, y luego un paréntesis por cada raíz real descubierta. ¿Tá? Fíjense que una raíz es 0, por eso será x menos 0. La otra raíz era menos 3 y la otra era 1. Por eso es x menos 3, te queda x más 3, y x menos 1. Una vez que hacen la descomposición factorial del numerador y del denominador, vuelven al límite de partida, pero ahora van a escribir tu numerador factoriado y el denominador también. Fíjense que un x menos 1 que multiplica arriba se va a ir con un x menos 1 que multiplica abajo. En la expresión que queda, cambian entonces todas las x por 1. Acá va a tenderte a 2, acá va a tender a 4, acá va a tender a 2. Entonces, ¿qué me quedó? Menos 4 por 2, menos 8 arriba, 2 por 4, 8 abajo. Simplifico y el resultado final, menos 1. ¿Cómo interpreto esto que acabo de calcular y lo llevo a un par de ejes coordenados? Bueno, esto me está indicando que cuando la x se arrima a 1, pero no te estoy diciendo por qué lado me arrimo, entonces yo busco el 1 en el eje de las x, me voy a arrimar entonces por los dos lados, por derecha y por izquierda, y en el eje de la y, que es donde se coloca el resultado del límite, sería un menos 1. Entonces, así se bosqueja o interpreta el límite que acabo de calcular. Bien, vamos a esta otra propuesta. Vamos a calcular ahora este límite. Lo primero que vas a hacer es cambiar la x por algo que es casi 3, ¿está? Todas las x, arriba y abajo, por 3, o casi 3. Y hago las cuentas. Con cuidado, me termina dando 0 sobre 0, que era una indeterminación, y cuando voy a ver cómo se generó, otra vez es generado por un cociente de polinomios. Por eso pienso en deshacerme de la indeterminación aplicando Descartes. Muy bien, voy a tomar mi numerador,
y lo voy a intentar factoriar. Para factoriarlo hay que hallarle las raíces. ¿Cuántas raíces tiene? Tantas como grado tiene la expresión. Tiene 3 raíces porque el polinomio es de tercer grado. Entonces, ¿conozco alguna de esas 3 raíces? Hay una reglita que establece, acá está en color, que si al reemplazar x por el valor de la tendencia, una expresión se hace 0, es porque entonces ese valor va a ser raíz de la expresión. Fíjense que cuando ustedes cambiaron la x por 3, arriba te dio 0. Eso significa que el 3 tiene que ser una de las raíces de tu numerador. Entonces yo lo que hice fue ir a un Ruffini, colocar acá los coeficientes del polinomio completo y ordenado, multiplicando al x3, al x2, a la x, término independiente, bajo por esa raíz, fíjense que copio el primer valor, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo y así voy repitiendo. Efectivamente, si esto es raíz, me tiene que dar un 0 en el último casillero y ya sabés que acá conseguís un cociente, un grado menor que el polinomio de partida, o sea que será de grado 2, que contendrá las otras raíces que aún te faltan determinar. Como él es de segundo grado, lo más fácil es aplicarle un Bhaskara y entonces conseguir esas raíces que faltan. Una vez hallada las 3 raíces que esto tenía, entonces, para factorizar la expresión, arrancás con el coeficiente principal, porque las 3 raíces fueron reales, y luego quedarán 3 paréntesis, uno por cada raíz detectada. Recuerden que una raíz era 3, por eso aparece x menos 3. X menos 4 y x menos 1/2. Ahora tomo el denominador, que también es un polinomio de tercer grado, y lo mismo, intento buscarle raíces. Pero acá vuelvo a la misma regla, porque ¿qué pasó? Cuando vos cambiaste la x por 3, abajo también te daba 0. Y eso significa que el 3 también es raíz de tu denominador. Entonces yo tomé el denominador, terminó en grado 3, grado 2 no había, por eso su coeficiente es 0, grado 1, término independiente, bajé por 3, efectivamente me da un 0 en el último casillero, y entonces lo que queda acá son los coeficientes de un cociente, un grado menor que el polinomio de partida. Lo terminé por Bhaskara, y apliqué entonces el teorema de la descomposición factorial escribiendo coeficiente principal, después x menos 3 por la primera raíz, x menos 4, por eso te queda x más 4, y la otra era un 1. Una vez que tenés numerador y denominador factorizados, volvés al límite de partida, pero vas a cambiar tu numerador por su expresión factoriada y el denominador también. En este caso, un x menos 3 que multiplica arriba se va con 1 que lo hace abajo, y también un x más 4 con un x más 4. En lo que queda, cambiás la x por 3, 3 menos 1/2, o sea, 6 medios menos 1/2, 5 medios, 3 menos 1, 2, entonces te quedó 6 por 5 medios, 15 arriba, y 4 por 2, 8 abajo. Y ese será entonces el resultado que estaba oculto inicialmente por esa pantalla o muro que conforma la indeterminación.